que va a tener esa forma de arquitrruela o poroso que finalmente están divididos. ¿Sí? Puede llegar a pesar entre 15 gramos. Son dos bilaterales. El riñón derecho está más descendido que el izquierdo. ¿Sí? Sobre todo por la ocupación de la masa hepática. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Y qué es lo primero que tenemos que apreciar. ¿Sí? El riñón va a tener como una cuarta de ingreso, ¿de acuerdo? Nosotros lo vamos a poder apreciar. ¿Sí? Ese va a ser el ilio renal, por donde van a ingresar los vasos venosos, renales, venosos, arteriosos, van a ingresar también los nervios renales. Vamos a tener la salida de los pulmones, ¿de acuerdo? Ahora en el canal ya, entonces todo lo que es el componente vascular y linfático, además del nervioso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a ir apreciando? ¿Sí? Vamos a tener una corteza renal, ¿sí? Una cápsula, ¿sí? Una cápsula renal. Vamos a tener una corteza, vamos a tener una zona medular, donde nosotros ya vamos a ir apreciando la formación de las pirámides, ¿de acuerdo? Esta formación de las pirámides de Malpighi, que poco a poco en su vértice van a ir confluyendo para formar las cálices menores, ¿sí? Cálices menores, la formación de las papilas, cálices mayores, ¿sí? Para finalmente ir desembocando en esta dilatación que va a ser la pelvis renal, ¿sí? La pelvis renal que finalmente se va a conectar con el uréter, dándonos todo ese ultrafiltrado que nosotros vamos a denominar orina, ¿de acuerdo? Dándonos todo ese filtrado. ¿Listo? Para finalmente conectarse con el uréter y darnos a esa conexión con la vejiga, que va a ser el almacén, el punto de almacén de la orina. Muy bien. Para luego posteriormente ser excreta. ¿De acuerdo? ¿Qué más nosotros vamos a ir notando en esta composición? Eso es una anatomía macroscópica, ¿no? ¿Qué vamos a ir viendo? Nosotros vamos a tener entonces el vaso arterial renal y el vaso venoso, ¿sí? Vamos a irnos por la arteria renal, ¿de acuerdo? La cual se va a ir dividiendo en arterias segmentarias, ¿ya? Se va a ir dividiendo en arterias segmentarias que nos van a ir dando las arterias interlobulares, ¿ya? Las arterias interlobulares, ¿sí? O interlobares, ¿sí? Estas arterias que a medida que van ingresando hacia la zona cortical, pues van a ir formando lo que son las arterias arciformes, ¿sí? Que van a rodear precisamente a las bases de las pirámides renales, ¿ya? Estas arterias arciformes nos van a dar estos vasos rectos, ¿sí? Estos vasos rectos que van a ser las arterias interlobularias, ¿ya? Estas arterias interlobularias son las que finalmente nos van a formar el componente vascular de la nefrona, ¿ya? Desde las arterias interlobularias vamos a tener a las arteriolas eferentes, ¿sí? A las arteriolas eferentes, el glomérulo renal, este penacho de arteria renal, y la arteria o arteriola eferente, ¿de acuerdo? Que es donde se va a dar todo este proceso de filtración. Muy bien. Entonces, después de que se ha dado este proceso de la salida de la arteriola eferente, ¿sí? Vamos a tener ya a las arteriolas que van a ser parte del sistema de conducción de las vasas rectas, ¿de acuerdo? O de las vasas rectas, muy bien. Acá estas arterias que van a ser intertubulares, ¿sí? Intertubulares, van a dar ese proceso nutricional a la nefrona, ¿de acuerdo? Va a dar ese proceso nutricional a la nefrona y también va a servir como punto de reabsorción de las distintas sustancias que vayan atravesando el sistema tubular, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Estas son entonces los vasos peritubulares, ¿de acuerdo? Los vasos peritubulares que
en las nefronas que van a ser medulares, pues nos van a brindar esta masa recta que va a generar también en el proceso de dilución de orina. ¿Ya? Dilución de orina. Muy bien. Finalmente, desde los vasos peritubulares se van informando ya las venas interlobulares, las venas arciformes, ¿sí? Para darnos las venas interlobales, las intersegmentarias o segmentarias, finalmente cerrando o terminando de fluir o drenar en las venas renales. ¿De acuerdo? De esa manera vamos a tener nosotros dos procesos capilares. ¿Sí? Uno que va a ser el glomérulo, donde se da el proceso funcional, fisiológico, y el otro va a ser la red capilar peritubular, que va a ser el aporte nutricio, pero también ese aporte o esa función de absorción de todo lo que vaya filtrándose en la nefrona. Muy bien. ¿Qué más vamos a tener con el riñón? Ya. Vamos a tener a la parte funcional. Si la unidad funcional del riñón va a ser la nefrona, ¿de acuerdo? La nefrona que va a ser más o menos entre 800.000 a 1 millón en cada lado, ¿ya? Que van a cumplir ese proceso de filtración. Muy bien. Pero además del proceso de filtración que puede tener el riñón, vamos a encontrarnos otros procesos funcionales, ¿de acuerdo? El riñón, por un lado, nos ayuda a controlar el equilibrio hidroelectrolítico. Está hablando de las funciones del riñón, ¿sí? Ya, las funciones del riñón. Vamos a ver entonces que ayuda en el equilibrio hidroelectrolítico, ¿sí? En el proceso de reabsorción de electrolitos y agua, ¿de acuerdo? Nos va a equilibrar bastante. Muy bien. En el control de la presión arterial, que ya conocemos con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y el control de volúmenes, ¿sí? Que va a ayudar en el proceso de control de la presión arterial. Va a funcionar también como un órgano hormonal, si quieren, que va a secretar eritropoyetina, eritropoyetina como una glándula para la producción de glóbulos rojos, la síntesis de glóbulos rojos, ¿sí? Nos va a ayudar a controlar también aquello. Perfecto. Va a tener otra segunda función hormonal con la secreción de vitamina D, ¿sí? Vitamina D es calcitriol, ¿de acuerdo? Es donde se va a sintetizar el calcitriol. Muy bien. ¿Qué otra función va a tener el riñón? Tiene función de gluconeogénesis, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Gluconeogénesis, que en realidad va a ser una función menor, porque este proceso de gluconeogénesis sobre todo se va a dar en el hígado, pero el riñón también va a cumplir de cierta manera esta función, interviniendo en el control del metabolismo de la glucosa. ¿De acuerdo? ¿Qué más vamos a tener? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué otra función del riñón más por haber? Aparte de la filtración. Ya. Amortiguador ácido base. Ya. Va a amortiguar el equilibrio ácido-base o el equilibrio del pH sanguíneo a través de la eliminación de hidrogeniones o recaptación de bicarbonato, ¿sí? Va a ayudar a regular el proceso de equilibrio de ácido-base en el cuerpo, ya en el pH sanguíneo. Muy bien. Y bueno, finalmente vamos a tener el proceso de formación de orina o filtración, ¿sí? Y sobre todo nos va a dar el proceso de formación de orina, participando como un órgano excretor, ¿de acuerdo? Un órgano excretor, ¿sí? Distintas funciones que tiene el riñón, ¿sí? En diversas actividades metabólicas, ¿ya? Las que nosotros ya hemos visto: equilibrio electrolítico, vamos a seguir viendo, control de la presión arterial, ya hemos visto algo, y lo que vamos a ver ahora, sobre todo formación de orina, proceso equilibrio ácido-base, ¿ya? Y más adelante tal vez vayamos a ver formación de el proceso de eritropoiesis, cuando veamos sangre, y el sistema hormonal en el siguiente semestre, con gluconeogénesis y calcitriol, ¿de acuerdo? Entonces son múltiples las funciones que va a cumplir el riñón, ¿de acuerdo? Esta formación de orina es lo que nosotros vamos a ir entendiendo gracias a la nefrona. Muy bien. La nefrona,
que vamos a tener dos tipos de nefronas, unas nefronas que van a ser corticales, van a estar en disposición cortical, y otras nefronas medulares. Muy bien, las nefronas corticales van a dar ese proceso de filtración, las nefronas medulares nos van a dar ese proceso de dilución de la orina, ¿de acuerdo? Nos van a ayudar en el proceso de dilución o concentración de la orina, dependiendo de las necesidades del cuerpo. Muy bien. Entonces, aquí en un dibujo esquemático, ¿de acuerdo? Lo que nosotros vamos a tener es el ingreso de la arteriola aferente a este glomérulo penacho renal, la salida de la arteriola eferente, los vasos peritubulares, ¿ya? Que van a estar en relación con el sistema de conducción o sistema tubular, ¿de acuerdo? Los vasos en su base recta finalmente comienzan a formarse los vasos venosos de retorno, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a tener? El segundo componente, el sistema tubular, ¿ya? El sistema tubular que va a estar conformado o va a iniciar con la cápsula de Bowman, ¿sí? Con la cápsula de Bowman nos va a dar el túbulo contorneado proximal, un asa de Henle que va a tener porciones descendentes y ascendentes, gruesas y delgadas, ¿ya? Un túbulo contorneado distal y un túbulo colector, ¿de acuerdo? Un túbulo colector. La suma entre el glomérulo renal y la cápsula de Bowman es lo que se va a denominar el corpúsculo renal, ¿sí? El corpúsculo renal, que va a ser la suma entre el glomérulo o el penacho renal, ¿sí? Este glomérulo, más la cápsula de Bowman, ¿de acuerdo? El corpúsculo renal. Muy bien. La función es, a ver, filtración de agua, nutrientes, desechos, todo esto se va a filtrar hacia la cápsula de Bowman. Muy bien. Vamos a tener el procesos de reabsorción tubular, ¿ya? De todo lo que se va filtrando hacia el sistema tubular, gran parte se va a reabsorber nuevamente hacia la circulación, ¿de acuerdo? Gran parte se va a reabsorber nuevamente hacia la circulación. Muy bien, hacia los vasos peritubulares. Vamos a tener también un proceso de secreción desde los vasos, desde los vasos tubulares, ¿ya? Y desde el sistema tubular se va a empezar a generar secreción, sobre todo en el equilibrio ácido-base, pues podemos encontrarnos con secreción de electrolitos, hidrogeniones, ¿ya? Secreción de hidrogeniones, o también secreción hormonal, que van a responder a estímulos, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a tener un proceso de concentración de la orina, sobre todo en las bases rectas de las nefronas medulares. Muy bien. Entonces, poco a poco vamos a ir formando ese proceso de orina, formación de orina, ¿de acuerdo? Vamos a ir generando ese proceso de formación de orina. Muy bien. Antes de irnos a lo que es el sistema tubular renal, entonces vamos a ver cómo está dado esa anatomía y la formación de la orina. Se produce todo ese proceso de filtración, reabsorción, secreción y excreción para finalmente ir liberando a través de los uréteres ese ultrafiltrado, ¿sí? Ese ultrafiltrado que va generando ese volumen urinario. Muy bien, va generando el volumen urinario, va a ser almacenado en la vejiga, ¿de acuerdo? La cual va a tener una composición particular, ¿sí? Va a estar compuesto, ¿sí?, por la salida de los orificios ureterales, por donde se va a empezar a llenar la vejiga, y va a tener una gran masa muscular, ¿de acuerdo? Va a componerse también de pliegues que van a poder brindar esa capacidad de distensión de la vejiga cuando se vaya acumulando la orina, ¿sí? Y vamos a tener finalmente el punto de salida a través de la uretra, ¿de acuerdo? Vamos a contener esfínteres, un esfínter interno y un esfínter externo, que también van a ayudar en el proceso de micción, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tomar en cuenta que dentro de lo que significa la capa muscular de la vejiga está el músculo detrusor, ¿ya? El músculo detrusor, que va a ser el que se va a contraer, ¿sí?, para poder producir la micción. Este músculo detrusor va a estar inervado, ¿ya?, a través de receptores muscarínicos y receptores beta-adrenérgicos. Muy bien, los receptores muscarínicos que
van a generar ese proceso o actividad contráctil, ¿ya? Y los receptores adrenérgicos que en realidad más bien van a favorecer la relajación, ¿de acuerdo? Van a favorecer la relajación del músculo detrusor. Muy bien. Y va a tener inervación entonces simpática, receptores beta-adrenérgicos, inervación parasimpática, receptores muscarínicos. Muscarínicos tipo 3, ¿ya? Receptores muscarínicos tipo 3, sí. ¿Ya? Y también va a contarse con una inervación a través del sistema nervioso central que va a ser, ya no va a ser autónomo sino voluntario, que va a ser por el nervio pudendo y nos va a ayudar a controlar los esfínteres, el esfínter para controlar el proceso miccional, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Un músculo detrusor relajado, ¿sí? Con contracción de los esfínteres uretrales externos e internos que van a ayudar a controlar ese proceso de micción. Muy bien. En ese proceso de micción, la vejiga puede contener unos 500 mililitros más o menos de volumen urinario, ¿ya? Medio litro de contenido que se puede ir almacenando en la vejiga. A medida que va aumentando el volumen, pues va a ir aumentando también la presión y va a ir aumentando la distensión muscular, ¿sí? Y ese aumento de la distensión pues va a generar un arco reflejo, ¿ya? Va a generar un arco reflejo que va a empezar a contraer al músculo detrusor, ¿de acuerdo? Va a empezar a contraer el músculo detrusor, lo que va a aumentar más la presión intravesical, ¿sí? Y entonces se va a favorecer la relajación de los esfínteres. Va a empezar a favorecer la relajación de los esfínteres. El esfínter uretral externo es el que nos va a ayudar a controlar el proceso de micción. Cuando una persona siente el deseo de orinar, ¿sí? Primero puede comenzar a sentir puede iniciar con el proceso de contracción del músculo detrusor. Y a medida que va generando esa contracción, se va generando mayor reflejo para aumentar mayor contracción, mayor presión y finalmente producir la liberación de la micción con la relajación del esfínter externo. ¿De acuerdo? Eso va a estar dado gracias a un arco reflejo con el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿ya? El que nos hace miccionar es el sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Y el sistema nervioso simpático nos ayuda a disminuir ese proceso o ese reflejo de micción. ¿Bien? ¿Qué más vamos a tener? Ya. De todo el volumen urinario que se tiene en la vejiga, ¿sí? En el contenido vesical, no se va a llegar a expulsar todo, ¿de acuerdo? Es normal que se pueda mantener o contener un volumen residual postmiccional de hasta el 20% del contenido inicial, ¿de acuerdo? Del contenido total. Es normal que se mantenga 20%. Muy bien. En el caso de los varones, este 20% puede verse alterado cuando a medida que va pasando el tiempo o la edad, pues se va generando obstrucción por crecimiento prostático, ¿de acuerdo? Por crecimiento prostático. Cuando ya tenemos un volumen residual por encima del 20%, entendemos que ya no hay una buena micción, ¿de acuerdo? No hay una buena eliminación o liberación del volumen miccional. Muy bien. Por otro lado, con la anatomía, la uretra en los varones es más larga que en las mujeres. La uretra en las mujeres es mucho más corta y tiene mayor relación con la zona genital, lo que a las mujeres les va a predisponer siempre a infecciones urinarias, ¿sí? Les va a favorecer o les va a predisponer, mejor dicho, a tener infecciones urinarias, ¿sí? Sobre todo por la relación anatómica que pueden tener. Nosotros cuando veamos la siguiente práctica van a hacer muestras de orina y vamos a hacer algunos análisis para ver procesos infecciosos. Muy bien. Eso. En el proceso de micción es nomás eso. Perfecto. Vamos a lo importante. A la conformación del glomérulo renal, ¿sí? O del corpúsculo renal, ¿sí? Si ustedes notan, ya conocemos nuestra arteriola aferente, nuestra arteriola eferente, ¿sí? Aquí tenemos todo el penacho glomerular y ustedes van a notar aquí cómo
caminos o perícelos, ¿ya? Como prolongaciones, ¿sí? Aquí van a estar estas células que van a ser los podocitos, ¿de acuerdo? Los podocitos que van a envolver, ¿sí? Van a envolver al endotelio vascular del glomero, ¿de acuerdo? Y van a ser parte de esa barrera de filtración. Muy bien, vamos a tener a los podocitos, se atraviesan los podocitos y hay un espacio, no hay una relación directa con la cápsula de Bowman, ¿sí? Vamos a tener un espacio, el espacio capsular, ¿de acuerdo? Para finalmente tener el endotelio o la capa endotelial de la cápsula de Bowman, ¿sí? Que va a ser una pared, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hablamos de la cápsula de Bowman, hablamos de una pared parietal o una capa parietal, ¿sí? Una capa parietal de células donde está orientada por este endotelio, y vamos a tener una capa visceral que va a estar dada por los podocitos, ¿de acuerdo? Y el espacio de Bowman donde finalmente se va a ir filtrando poco a poco y recolectando hacia el túbulo contorneo próximo. Muy bien, hacia ahí vamos a empezar a hacer el proceso de filtración. Algo que tienen que ir viendo es, por un lado, la inervación, ¿sí? La inervación que va a ser por el sistema nervioso simpático, ¿de acuerdo? Va a estar dado por el sistema nervioso simpático, ¿ya? Que va a ir a inervar la arteriola aferente, ¿ya? Este sistema nervioso simpático o esta inervación por el sistema nervioso simpático, cuando hay estimulación beta-adrenérgica, va a generar vasoconstricción, ¿sí? Vasoconstricción de la arteriola aferente, ¿sí? Si hay vasoconstricción de la arteriola aferente, ¿qué va a pasar con el flujo renal? Va a disminuir, ¿sí? Va a disminuir el flujo renal, ¿sí? No tienen que olvidarse de esa inervación simpática que tiene el riñón, ¿ya? Con respuesta beta-adrenérgica, pues produce vasoconstricción de la arteriola aferente y con eso se disminuye el flujo sanguíneo renal. Si hay disminución del flujo sanguíneo renal, pues también va a haber disminución en la filtración glomerular, ¿de acuerdo? Y eso ya lo vamos a ver. Por otro lado, ¿qué otra cosita tienen que notar? Acá, entre las arteriolas aferente y eferente, vamos a tener la interacción o la comunicación, ¿sí? Con el túbulo contorneado distal, túbulo colector, ¿de acuerdo? El túbulo colector va a ser esto que estamos viendo acá, ¿ya? Donde ya vamos a encontrar las células de la mácula densa y las células del aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Que son las que nos van a ayudar a controlar y regular la presión arterial con la liberación de renina, ¿de acuerdo? Esta conformación tampoco se la tienen que olvidar. Muy bien. Perfecto. Nosotros aquí vamos a ver el proceso de filtración, ¿de acuerdo? Ese proceso de filtración a nivel molecular, ¿ya? Tenemos las células endoteliales, ¿sí? El endotelio glomerular es fenestrado, ¿de acuerdo? Es fenestrado, significa que tiene bastantes aperturas por donde se facilita el proceso de filtración. Muy bien, entonces tenemos un endotelio fenestrado, ¿sí? Vamos a tener el contenido de la sangre, ¿sí? El contenido del endotelio o del vaso renal o glomerular. Vamos a tener una membrana basal, ¿ya? Que va a estar por detrás del endotelio. Y finalmente tenemos a esa capa visceral de la cápsula de Bowman, que va a estar dada por los podocitos, ¿de acuerdo? Todo esto va a formar la barrera de filtración glomerular. Endotelio, membrana basal, podocitos, ¿sí? ¿De qué está conformada la barrera de filtración? Endotelio, membrana basal, podocitos, ¿de acuerdo? Hay separación en esta membrana o en este endotelio fenestrado, significa que tiene muchos huecos. La albúmina va a poder atravesar, ¿sí? Pero ¿dónde se va a trancar? En la membrana basal, ¿de acuerdo?
la membrana basal, que va a tener una carga eléctrica negativa, ¿sí? Va a tener una carga eléctrica negativa o una electronegatividad, lo que va a repeler. Las proteínas tienen también carga eléctrica, ¿sí? Si cargas opuestas se atraen, cargas similares se repelen, ¿sí? Entonces, esa va a ser, la membrana basal va a ser la barrera que va a evitar el paso de las proteínas en esta barrera de filtración, ¿de acuerdo? Y una segunda barrera van a ser los porocitos, que también van a tener enlaces, ¿sí?, de carga negativa y enlaces de diámetro mucho menor que van a evitar el paso de la ¿ya? El paso de las proteínas. Es por eso que les decía, bueno, los vasos sanguíneos en general no tienen que atravesar la barrera endotelial, ¿sí? Esta membrana endotelial, el endotelio vascular no atraviesan las proteínas, pero aquí en la circulación renal, como son vasos fenestrados, pues sí logran atravesar. Sin embargo, la membrana basal y los porocitos van a evitar el paso de estas proteínas. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede cuando hay alteración de esta barrera de filtración? Pues comienza a filtrarse proteínas. ¿De acuerdo? Cuando comienza a filtrarse proteínas, comienza a eliminarse proteínas a través de la orina, ¿sí? Hay hipoaluminuria o proteinuria, vamos a encontrarlo, ¿sí? Cuando hay esta alteración de la barrera de filtración, muy bien. Y cuando se eliminan proteínas, cuando hay proteinuria, ¿sí? Cuando hay proteinuria, tienen que ustedes pensar en síndrome nefrótico. ¿Ya? Cuando ustedes vean patología renal, siempre van a ver o síndrome nefrótico o síndrome nefrítico, ¿sí? Se van a encontrar, ¿ya? Para que no se olviden. Proteinuria de nefrótico. Proteína y luego nefrótico, ¿de acuerdo? Cuando hay mayor eliminación de proteína, hay alteración de esta barrera, pues vamos a tener un síndrome nefrótico caracterizado por proteinuria. Muy bien. En el caso del síndrome nefrítico, ¿qué tendremos? En el caso del síndrome nefrítico, lo que nosotros vamos a encontrar en la orina es eritrohematuria. ¿Listo? Síndrome nefrítico te va a dar mayor exposición de eritrocitos o mayor liberación de eritrocitos. Hematuria, síndrome nefrítico. Cuando tú tienes proteinuria, vas a pensar en un síndrome nefrítico, ¿ya? La alteración es distinta. Vamos a ir viendo más. Muy bien. Ahora sí, veremos lo que son las presiones, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del proceso de filtración, hablamos de un filtrado renal glomerular, ¿ya? Un filtrado renal glomerular. ¿Qué vamos a tener? Este filtrado glomerular renal va a tener una fórmula, un coeficiente de filtración por una presión capilar, hidrostática, presión hidrostática de la cápsula de Bowman y una presión oncótica capilar. ¿Recuerdan? Es lo mismo que hemos visto en laboratorio. ¿De acuerdo? En el proceso de filtración glomerular vamos a tener este juego de las presiones, ¿sí? Tenemos un coeficiente de filtración o una constante de permeabilidad de los capilares, que no nos vamos a meter mucho con eso porque habla mucho de la superficie de filtración y la capacidad de filtración o de una sustancia para poder atravesar, ¿ya? Pero con lo que sí podemos ver, hay la presión. ¿Esta presión qué será? Esta va a ser presión hidrostática de la cápsula de Bowman, ¿ya? Es la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Es una presión que se va a oponer a la filtración, ¿sí? Te va a restar esa filtración, te va a hacer uno, ¿no? Tenemos esto, la presión hidrostática capilar. La presión hidrostática capilar es esa fuerza
que va a empujar en favor de la filtración. A ver, va a empujar el líquido desde los vasos sanguíneos hacia la cápsula de Bowman. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos la presión oncótica. ¿Sí? La presión oncótica que al mismo tiempo que también se va a oponer, va siempre a resistir ese proceso de filtración. ¿De acuerdo? ¿Por qué se da la presión oncótica? Porque tiene proteínas. No, ¿por qué se da la presión oncótica? Por la presencia de proteínas. No, por las proteínas, por la presencia de proteínas. ¿Sí? Ya hemos visto, no se filtran las proteínas. ¿Sí? No atraviesan al espacio capsular. ¿De acuerdo? No atraviesan hacia el espacio capsular. Las proteínas se mantienen en el vaso sanguíneo. Esto es un globero. Arteriola aferente, arteriola eferente. Las proteínas no van a atravesar la barrera de filtración glomerular. Por eso no va a haber presión oncótica en la cápsula de Bowman. ¿Sí? Porque no hay proteínas, no hay una presión oncótica en la cápsula de Bowman. ¿De acuerdo? Hay unos valores. Si no me acuerdo, la presión ostática es de 60, la presión de Bowman es de 17 y el otro habría que evaluar. 32. ¿32? Coloidosmótica. ¿La coloidosmótica? Sí. 32. Vamos a hacerlo así, porque tiene que haber una neta. ¿Cuánto es la presión hidrostática? Capilar. La capilar es de 60. Sí, 60 milímetros. La presión hidrostática de Bowman, 18. 18. La presión oncótica, 32. 32. La constante de presión vamos a meter. Entonces aquí la fórmula nos dice presión capilar menos presión de Bowman menos presión oncótica. ¿Sí? Tiene que salir la presión capilar 60 menos 18, 60 menos 18. Y esto también es menos, ¿verdad? Menos nos va a dar un resultado de 10. Esa es la presión neta de filtración. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a hacer para que se quede. Esto lo voy a borrar. Muy bien. Para encontrar la filtración glomerular renal, vamos a tomar en cuenta la constante, que en realidad no la vamos a tomar porque vamos a hablar sobre las presiones. La presión capilar menos la presión de Bowman, ¿sí? Menos la presión oncótica. Hacemos el reemplazo de los valores. Presión capilar 60 menos 18 y menos 32. ¿De acuerdo? 18 y 32 hacen 50, 60 menos 50. 10 milímetros de mercurio. ¿Sí? Que va a ser la presión neta de filtración. ¿De acuerdo? Esa presión se tiene que conservar para que haya un proceso adecuado de filtración. ¿Muy bien? Esa presión. ¿Cuándo se puede alterar esa presión? Si digamos yo hago estimulación de la inervación simpática renal, ¿qué voy a producir, hemos dicho? Vasoconstricción en la arteriola aferente. ¿Ya? Si estoy generando vasoconstricción en la arteriola aferente, estoy disminuyendo el flujo sanguíneo. Si estoy disminuyendo el flujo sanguíneo, puedo estar disminuyendo la presión hidrostática capilar. Pónganle, estoy disminuyendo a 50. ¿Sí? Presión en la cápsula de Bowman lo estamos manteniendo, la presión oncótica lo estamos manteniendo. 0.
¿Hay o no hay filtración? No es, no hay filtración, ¿sí? Por eso la estimulación simpática renal nos va a disminuir la filtración glomerular. ¿De acuerdo? Va a disminuir la filtración glomerular. Disminuye la filtración, no hay buen contenido en el sistema tubular, no hay un buen ultrafiltrado. Como está disminuyendo el ultrafiltrado, se está reabsorbiendo todo en el sistema tubular, va a llegar a la mácula densa y se va a activar el sistema renina-angiotensina. ¿De acuerdo? ¿Por qué se aumentará? ¿Será bueno o malo? Ya. Esta activación del sistema renina-angiotensina va a generar vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Ya? Va a generar vasoconstricción de la arteriola eferente. Significa que está llegando un flujo y se está estancando porque no puede salir. ¿Ya? ¿Eso qué va a hacer? Que aumente la presión hidrostática. Volveremos aquí. Estaba en una presión de 50 porque ha disminuido el flujo en la arteriola aferente, ¿ya? Pero como el sistema renina-angiotensina-aldosterona ha generado vasoconstricción, ¿sí?, en la arteriola eferente, ¿ya? Ha generado vasoconstricción en la arteriola eferente, todo lo que estaba yendo en flujo y tenía que salir por aquí, se ha disminuido ese flujo, ¿de acuerdo? Por lo que se está empezando a acumular más líquido, más volumen, se está estancando. Eso va a hacer que aumente, qué sé yo, a 58. Nada, como 2. 8. ¿Sí? 8. Aumenta esa presión hidrostática, aumenta el proceso de filtración. ¿De acuerdo? Por eso con el sistema renina-angiotensina-aldosterona ya va a aumentar el flujo a nivel renal cuando se da en forma equilibrada. Pero ¿qué es lo que sucede si se consolida demasiado el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Pues te genera demasiada vasoconstricción de la arteriola eferente. Te genera demasiada vasoconstricción, lo que va a generar un estancamiento, ¿sí? Va a generar un estancamiento, lo que va a aumentar la presión hidrostática, pero al mismo tiempo te va a generar lesión endotelial. ¿Sí? Por ese aumento de la presión hidrostática te genera lesión endotelial, entonces este riñón ya no va a tener un buen proceso de filtración. Bueno, y ahí es cuando se va activando y se va perpetuando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Chequéenlo bien, esto es muy fácil de, o sea, es un poquito complejo de entender, entiéndanlo bien y van a entender cómo el sistema renina-angiotensina-aldosterona te produce hipertensión arterial. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué más tenemos? Sistema tubular, se produce todo el proceso de filtración y vamos a tener ya, o vamos a ingresar al sistema tubular, ¿ya? En el sistema tubular, túbulo contorneado proximal, túbulo asa de Henle, túbulo contorneado distal, donde vamos a tener el sistema yuxtaglomerular, túbulo colector, finalmente el túbulo conector, que va a ser el que nos va a ir formando ese sistema de cálices para la filtración renal, o mejor dicho, para la excreción renal. ¿De acuerdo? Ahí tenemos que entrar a lo que significa la fisiología de la filtración, con todo lo que es el componente glomerular y los procesos de reabsorción y secreción. ¿De acuerdo? Para producir el proceso de excreción urinaria, esto también ya lo hemos visto hace rato, primero tenemos ese proceso de filtración, ¿sí? Se da por el proceso de filtración que nos está ganando ultrafiltrado, ¿ya? Tenemos el proceso de reabsorción que nos está restando ultrafiltrado, ¿ya? Y tenemos el proceso de secreción que nos está sumando, es decir, desde la zona vascular o intersticial va a pasar hacia los túbulos, ¿de acuerdo? Para poder finalmente darnos esa excreción.
Entonces, excreción urinaria. ¿Listo? Entonces, la excreción urinaria va a ser igual a la filtración más la reabsorción, más la reabsorción, menos la reabsorción más la secreción. ¿De acuerdo? Esto va a ser la excreción urinaria o la formación de orina o la orina. Proceso de filtración que nos está ganando volumen en el sistema tubular, la reabsorción que nos resta volumen porque desde el túbulo va a pasar al intersticio, vasos sanguíneos, y la secreción desde el intersticio hacia el sistema tubular. ¿Sí? Estos tres finalmente nos dan la excreción urinaria. ¿De acuerdo? Resumen, fácil y bonito. Se produce la filtración, se filtra casi todo. Electrolitos, agua, glucosa, aminoácidos, creatinina, urea, se filtra casi todo, menos proteínas. ¿Sí? Todo estamos filtrando. ¿Qué se va a reabsorber? No eliminamos proteínas, mejor dicho, no eliminamos glucosa, no eliminamos aminoácidos, ¿de acuerdo? Se contiene la eliminación de electrolitos, se contiene la eliminación de agua. El 60-65% de la reabsorción que se va a dar en el riñón se va a dar en el túbulo contorneado proximal. ¿Ya? 65% de sodio y agua se va a reabsorber. 100% de glucosa y aminoácido se va a reabsorber. ¿De acuerdo? 90% de bicarbonato que se va a utilizar más adelante, sobre todo en la eliminación de hidrogeniones. ¿Sí? Y bueno, otro tipo de sustancias también que se van a ir absorbiendo, sobre todo electrolitos, ya en menor porcentaje, magnesio, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a tener el asa de Henle. En el asa de Henle, lo que vamos a tener es paso de agua. ¿De acuerdo? Paso de agua. Muy bien. Esto lo vamos a ver todavía de manera más profunda. Vamos a tener el asa ascendente de Henle, donde sí vamos a tener paso de electrolitos, reabsorción de electrolitos, ¿de acuerdo? Y después vamos a tener el túbulo contorneado distal, donde vamos a encontrarnos con reabsorción también de electrolitos, ¿ya? Y en la última porción del túbulo contorneado distal vamos a encontrarnos con actividad hormonal, ¿de acuerdo? Finalmente en el túbulo colector, que ya va a ser lo último, ¿ya? En el túbulo colector vamos a tener las células alfa, células beta y células principales que nos van a ayudar a controlar la reabsorción de bicarbonato o hidrogeniones, controlar el equilibrio ácido-base, ¿ya? Y vamos a tener las células principales que van a actuar en respuesta a las hormonas. Hormonas como la hormona antidiurética, nos va a generar reabsorción de agua. Hormonas como la aldosterona, que nos va a reabsorber sodio, como la paratiroidea para el control del calcio y fósforo, ¿de acuerdo? Y una hormona más. Muy bien. Y finalmente en esa última porción vamos a tener la liberación o excreción de urea y creatinina, que son elementos de desecho. ¿De acuerdo? Segmento por segmento lo vamos a ir estudiando, ¿ya? Segmento por segmento y canales por canales. Existen distintos canales a lo largo del sistema tubular para ayudar a entender cómo funciona todo este sistema de secreción y reabsorción tubular. ¿De acuerdo? Hasta ahí, chicos. ¿Ya? Entonces,